Buenas tardes, tutora y compañeros del curso de Cultura Política. Mi nombre es Luisa Fernanda Forero Murillo, estudiante del programa de Zootecnia de segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El siguiente video tiene como finalidad dar conclusión al trabajo desarrollado durante todo el periodo de Cultura Política, donde se trabajó cada uno de los temas. Para mi caso escogí el sector campesino, ya que es el área de influencia en la carrera que estoy estudiando. A continuación tocaré punto por punto cada uno de los ítems que se solicita para dar conclusión a este trabajo. Primero, debemos tener en cuenta por qué se consideró trabajar esta temática. Es importante resaltar que el sector campesino es muy importante para nuestro país, ya que es el sector que le da el sostenimiento a nuestra sociedad. Por eso es muy importante investigar cómo se van manejando los datos y qué ha pasado a lo largo de los últimos años en el sector campesino, cómo ha influido o no en la política de nuestro país. Como segundo ítem, se trabajó la relación de la temática investigando la participación política de los campesinos en la democracia de Colombia. También se observó que en las instancias en las que fue posible realizar o dar voz y voto por parte de los campesinos para la generación de leyes y políticas que generaran las condiciones de trabajo, de precio por los productos, pues no fueron muy prácticas, sino tuvo que apartarse todo el tema de la interacción que hubo con el Estado, del tema de los conflictos armados que tuvo que vivir el país hacia la mitad del siglo, dejando esto muchas víctimas, asesinatos, amenazas, desapariciones. Por otro lado, también podemos observar los colaboradores en el 2011 que realizaron el cuadernillo donde se relaciona el sector campesino con la participación política y la democracia en Colombia. Como se ha podido señalar en un artículo, el campesino ha tenido que vivir con actores poderosos en sus territorios, y a medida que el campesinado ha estado en luchas relacionadas con los enemigos, han tenido que enfrentar a las alianzas que han podido establecer agentes terceros para políticas que no generen ningún beneficio hacia el campesino. Por esto consideré que es muy importante investigar esa historia, esos temas que han marcado tanto las leyes de nuestro país, que generan el hecho de tener o no un beneficio al campesino, de no hacerlo a un lado en las políticas de nuestro país. Por eso me pareció muy importante muy importante trabajar este tema y enfocándonos hacia qué ha pasado y qué hemos hecho también por este tema. A continuación también se trabajó el periodo en el que se investigó este tema, el cual nos permitió tener una mayor comprensión, ya que la lucha del campesino ha sido desde los inicios. Entonces se escogió un segmento del tiempo para poder trabajar esto. A pesar de que el gobierno haya suspendido muchas cosas, trabajamos el tema desde el 2015 hasta el 2017, donde podemos observar también que a pesar de que ya el gobierno suspendió las aspersiones por glifosato, también se conocen prácticas para la erradicación de cultivos ilícitos que han generado cierta preocupación o cierta indisposición, ya que estas prácticas son con recurso humano, lo cual ha puesto en riesgo a la mayor parte de los campesinos, ya que ellos son las personas que se buscan para hacer este tipo de trabajos. También podemos ver el tema de la corte, que esto se generó por el tema de la corte, ya que se comprobó que las aspersiones con glifosato generaban daños al medio ambiente. Por otra parte, también se seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación. Por mi parte me enfoqué en el departamento de Córdoba, más específicamente en el municipio de José de Urúa,
en el cual se presentaron estas fumigaciones en las áreas cultivadas de coca durante el año 2017, de las cuales se hizo uso del glifosato a pesar de estar prohibido, lo que ocasionó grandes molestias en la comunidad campesina, además de la situación y el no prever el cumplimiento por parte del gobierno. Continuamos con cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido. En cuanto al sector campesino, se ha podido apreciar sobre el tema del asimismo. Se ha podido apreciar que, como lo dice en Asimismo Cuéllar de 2016, explica que desde la misma independencia de Colombia, a inicios de la historia, se ha desarrollado la rebelión y el conflicto por disponer de un régimen de acceso restringido y cerrado, lo cual conforma un sistema político que no permite un ejercicio político y la ampliación de la ciudadanía con capas del gobierno. Principalmente los campesinos se han convertido en carne de cañón de la cotidianidad y del recreo electoral, de la acción de la concentración de menos y el esfuerzo titánico del trabajador del campo por una parcela que le ha sido arrebatada, y los terratenientes y demás terceros se han apropiado del trabajo mismo de los campesinos. Esto ha desencadenado en fenómenos de violencia, despojo, desplazamiento forzado, cuando no debería ser así, cuando los campesinos deberían tener derecho a trabajar su tierra, a trabajar por sí mismos, a trabajar por lo propio. Inclusive lo vemos en la actualidad, donde hay sitios de nuestro país donde todavía vemos desplazamientos, donde todavía vemos a los campesinos trabajando para terratenientes sin derecho ni siquiera de su propia vida o de su propio hacer diario. Por otra parte, también vemos la población afectada, quienes son los actores relevantes del sector investigado. Esta situación resulta alarmante, dado que las fumigaciones no afectan exclusivamente al cultivo ilícito, sino también a la contaminación de los cultivos, su consumo de la población en general. De esta manera se está poniendo en riesgo la población general campesina y los habitantes de este tipo de zonas donde se desarrollan estas fumigaciones. En cuanto a lo económico, se evidencia que la población campesina presenta muchas dificultades, ya que su labor en la tierra, así sea un cultivo ilícito o no, la labor de ellos o la forma de ganarse la vida es cultivando la tierra. Continuamos con cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que se está documentando. Las primeras fumigaciones realizadas en Colombia empezaron en 1978 de manera experimental, las cuales buscaban erradicar los cultivos de marihuana presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta y Sierra de Perijá. En 1984 se comenzó a aplicar oficialmente y se ha reconocido en 2006. Nuevamente la Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a ser fuertemente fumigada otra vez por los cultivos de coca, además otras reservas naturales que recibieron el mismo trato. En el 2003 el fallo del Consejo Estado de Obligación de Principio de Precaución dicta que no se debe trabajar más con las aspersiones en los parques naturales. Continuamos con cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política. Los campesinos de nuestro país en Colombia continúan siendo objeto excluidos sociales, políticos y económicos, por culpa de la corrupción y de los conflictos armados que han hecho graves violaciones de los derechos humanos de los campesinos. Debido a la Constitución Política de 1999 y el artículo 64, consignan las medidas especiales para proteger el trabajo del agro, imponiendo al Estado el deber de adoptar medidas que promuevan el acceso a la tierra
y a otros servicios de los trabajadores del agro. O, como lo dice en el artículo 65, protege la producción de alimentos, y en el artículo 66, que adopta medidas a los créditos agropecuarios. Constituye el corazón de la Constitución para la protección específica del campesino. Lo que pues es algo ilógico, ya que no podemos pensar que el campesino o el trabajo del campesino se puede valorar de esa manera. Con esto concluyo mi presentación, espero sea de su agrado y agradezco el tiempo prestado y la atención.